Ya está, ¿listo? Voy a sacar mi cámara para que esto sea más fluido. Ya está. Listo. Hoy día vamos a desarrollar lo que es nomenclatura inorgánica. O sea, esto se refiere principalmente a cómo darle el nombre a los compuestos inorgánicos. Porque nosotros sabemos que hay dos tipos de compuestos, inorgánicos y orgánicos. Pero acá lo que vamos a hacer es solamente nombrar los compuestos inorgánicos, ¿ya? Y no solamente vamos a nombrarlos, sino también vamos a formarlos. Cómo se forman estos compuestos y cómo se nombran, ¿ya? Cada uno de estos compuestos. Por ejemplo, ustedes alguna vez se habrán preguntado, ¿no? ¿Por qué al CO2, que es una de las sustancias que contamina, ¿no? Que es parte, pues, ¿no? Del efecto invernadero y su exceso está generando, pues, lo que nosotros conocemos como calentamiento global. ¿Por qué a esta sustancia se le llama el dióxido de carbono? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama dióxido de carbono? Ujú. ¿A qué se debe su nombre? O también se le conoce con el nombre de anhídrido carbónico. ¿Por qué? ¿A qué se debe su nombre? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a nombrar, ¿no? Este compuesto también se le puede llamar, pues, ¿no? Óxido de carbono 4, ¿ya? Entonces, esta es la nomenclatura que nosotros vamos a ver, ¿no? Que nosotros conocemos como nomenclatura, pues, sistemática, nomenclatura común, tradicional, o la nomenclatura stock, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a nombrar estos compuestos inorgánicos. Y no solamente nombrarlos, sino por qué sale así, cuál es su fórmula, cómo se obtiene el CO2. Entonces, entra. Y para nosotros tener presente todo eso, tenemos que primero saber qué es el número de oxidación, o también llamado estado de oxidación. El número de oxidación o estado de oxidación, como ustedes verán, es una medida, o sea, mide el grado de oxidación de un elemento, pero dentro de un compuesto, o sea, cuando está formando un compuesto. Este número de oxidación puede ser positivo o puede ser negativo, de acuerdo al comportamiento del elemento en el compuesto, ¿no? O sea, de acuerdo, pues, a que si este elemento gana o pierde electrones, o si atrae con mayor fuerza los electrones que el otro. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esto? Cloruro de sodio, ¿no? El sodio tiene 1 y el cloro tiene 7, ¿se acuerdan? Este es el grupo 1A y este es el grupo, ¿qué cosa? 7A. Ahora, estos son los electrones llamados de valencia. Ahora, el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Y los no metales tienen alta electronegatividad, o sea, tienen la capacidad de atraer electrones, o sea, va a atraer electrones, pero estos electrones que va a atraer son electrones de lance. Entonces, ¿qué le va a hacer el cloro al sodio? Le va a arrancar su electrón. Y al arrancar su electrón, el sodio se queda sin electrón, ¿no? De su última capa nada más. Claro, tendrá en las capas anteriores más electrones, pero en la última capa se queda sin electrón. Entonces nosotros tendremos así. Uy, entonces tendremos aquí al cloro, ¿no? Cloro con ¿cuántos electrones? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno que le dio el sodio, 8. El sodio se carga positivo y el cloro se carga negativo porque perdió un electrón y él gana un electrón. Estas cargas generan pues la atracción entre ellos y se forma el compuesto, el cloruro de sodio. Y estas cargas que han adoptado estos elementos se le conoce con el nombre de número de oxidación o también llamado estado de oxidación. Pero estas cargas solamente se van a formar cuando se forma el compuesto. Por eso que el cloruro de sodio, su número de oxidación del sodio es +1 y del cloro es -1. Estos son los números de oxidación que dependen de la cantidad de electrones que gana, pierde o comparten, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener
el cloruro de magnesio, el magnesio simplemente va a tener una carga de +2 y el cloro una carga de -1. Y eso debido a que el magnesio tiene dos, ¿no? Tiene dos electrones. Y el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá va a unirse con dos cloros. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cloro? Le va a arrancar el electrón al magnesio. Entonces le arranca el electrón al magnesio. Entonces simplemente ganaría 1. Entonces se carga con -1. ¿Ya? Pero el magnesio tiene dos electrones, entonces necesita otro cloro. Entonces ese otro cloro también le da y se carga con ¿qué? Con -1. Y el magnesio ha perdido 2, carga con +2. Entonces yo tendría acá los magnesio +2. ¿Y cuántos iones cloro voy a tener? 2 iones cloruro. Voy a tener 2 iones cloro. Y ahí está. Y este es la estructura de Lewis, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Magnesio va a tener +2 y el cloro va a tener -1. Entonces, eso es cómo se forman los compuestos y cómo se obtienen los estados de oxidación. Por ejemplo, en el NH3 tú tendrías nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno tiene 1, pero el nitrógeno tiene 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, el nitrógeno y el hidrógeno son, ¿qué cosa? No metales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie va a ganar, nadie va a perder, sino van a compartir. Entonces van a compartir estos electrones formándose enlaces, ¿qué cosa? Covalentes. Y ahora tú dirás, pero profesor, ¿y dónde está la carga? Ah, la carga se logra cuando, como estos elementos tienen diferente electronegatividad, entonces lo que va a pasar es que uno de ellos va a atraer con más fuerza electrones del otro. En este caso, la electronegatividad del nitrógeno es mayor que la electronegatividad del hidrógeno. El nitrógeno pues tiene una electronegatividad mayor que el hidrógeno. Entonces lo que va a pasar es que el nitrógeno le va a no arrancar, sino va a atraer con más fuerza el electrón. Entonces estos dos electrones que tú ves acá van a estar más cerca al nitrógeno. Entonces el hidrógeno va a perder este electrón, pero no lo va a perder totalmente, sino parcialmente. Entonces va a adoptar una carga positiva. Este hidrógeno también pierde su electrón positivo. El hidrógeno también pierde su electrón positivo. Pero este nitrógeno va a ganar estos 3 electrones. Por lo tanto, se va a cargar con -3. Pero esa ganancia o pérdida no es total, sino parcial. Y ya saben que las cargas parciales se representan así, ¿no? Carga positiva, ¿no? Y 3 cargas positivas, ¿no? Son cargas parciales. ¿Ya? No son cargas totales, sino cargas parciales, estas cargas. Entonces, así que el nitrógeno adopta carga que el hidrógeno siempre va a ser +1, pero el nitrógeno va a ser -3. ¿Ya? Entonces, ahí estarían los números de oxidación. Como tú verás, ¿no? Ahí el hidrógeno +1 y el nitrógeno -3, ¿no? Ya saben por qué, porque simplemente atrae como a fuerza. Entonces, el nitrógeno va a tener -3 y el hidrógeno va a tener +1. Entonces, es así como salen los estados de oxidación o llamados números de oxidación. Ya, ahora hay reglas para hallar todo esto. No vas a estar haciendo, pues, en un examen todo esto para hallar los números de oxidación. No, hay reglas para calcular estos números de oxidación de forma práctica. Ya. ¿Cuáles son esas reglas para asignar estos números de oxidación? Para un elemento en estado libre, o sea, que está solito, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, el sodio está solito, 0. El hidrógeno está solito, 0. Pero el hidrógeno realmente no está solo, sino está uniéndose con otro, porque el hidrógeno se presenta como H2 en la naturaleza. El hierro sí, solito, 0, ¿no? El azufre, por ejemplo, no está solo, sino está unido a 8 átomos. Pero como los elementos son los mismos, su número de oxidación es 0. Siempre todo elemento libre, estos son elementos libres, aquellos que no se están combinando con otro elemento. Por ejemplo, acá, el NH. Acá sí el sodio ni el hidrógeno están libres, están uniéndose con otro átomo. Acá sí el sodio adopta +1 y el hidrógeno adopta -1. Acá sí. ¿Estamos? Pero cuando están libres, solitos, es 0. ¿Mm? Cobre 0, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, están solitos o uniéndose consigo mismo. Ahora, por ejemplo, acá el hidrógeno con el oxígeno, cuando reaccionan, forma el agua. Ahora, el hidrógeno está libre y el oxígeno está libre, por eso son tantos en cero. Pero acá ya no están libres, acá ya no están libres, acá está formando compuesto. Acá el hidrógeno adopta +1 y el oxígeno adopta -2. Ahí sí, tienen valores. +1 y -2. ¿Ya? Pero cuando están solitos, es 0. Los metales tienen estado de oxidación positivo. Sí, no existe metal negativo. ¿Y por qué no existe metal negativo? Porque simplemente los metales siempre tienen la capacidad o tendencia de perder electrones. Van a perder electrones frente a otros elementos. Esa es la característica por su baja electronegatividad.
ya, en sus compuestos. Ahora, debes saber que los elementos del grupo 1A, su número de oxidación es más 1, y los elementos del grupo 2A, su número de oxidación es más 2. Eso lo debes saber, ¿ya? O sea, son reglas para, por lo menos, hallar los números de oxidación, ¿no? Entonces ya sabemos el hidrógeno es más 1, ¿no? Acá sí tiene más 1, pero acá tiene menos 2. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener acá cloruro de sodio. El sodio se encuentra, tiene, el sodio tiene qué cosa más 1, porque se encuentra en el grupo 1A. Y el calcio tiene grupo más 2, o sea, tiene carga más 2 porque se encuentra en el grupo 2A. ¿Ya? Sodio 1A y calcio 2A. Entonces van a tener número de oxidación más 1 y número de oxidación más 2. ¿Ya? Otro. Eso ya sabemos en la tabla periódica, ¿no? En los compuestos químicos se cumplen las siguientes condiciones. En todo compuesto químico, por ejemplo, el agua es un compuesto químico. ¿Qué condición se va a cumplir? La condición que se debe cumplir es la siguiente, que el hidrógeno en todo compuesto químico adopta carga más 1, pero cuando se une a un metal, y menos 1 cuando se une a un metal. El oxígeno generalmente va a tener menos 2, generalmente, o sea, en casi la mayoría de compuestos. Pero en los peróxidos va a tener menos 1. Y cuando se une, el oxígeno se une al flúor, ahí el oxígeno adopta carga más 2, cuando se une solamente al flúor. Pero generalmente tiene que menos 2. ¿Ya? Ejemplos. ¿Sí? Fíjense, ¿ya? El hidrógeno se une al cloro, uno metal. Y se une a uno metal, el hidrógeno tiene más 1. Pero si el hidrógeno se une a un metal, si este hidrógeno se une a un metal, que es un metal, ahí el hidrógeno va a adoptar carga menos 1. ¿Y por qué el hidrógeno adopta carga menos 1? Claro, el positivo, los metales siempre pues, son positivos, entonces el hidrógeno tiene que ser negativo. Estamos necesariamente, ¿ya? Porque debe haber positivos y negativos. No puedes tener así, más uno, ni más uno más 2. Siempre debe haber un negativo y un positivo. Ya le voy a decir por qué, ¿no? Ahora acá, el cloro, el oxígeno, miren, el oxígeno generalmente adopta menos 2. En los peróxidos, como por ejemplo este es un peróxido, este es el peróxido de hidrógeno. En los peróxidos el oxígeno adopta menos 1. Y cuando el oxígeno se une al flúor, el oxígeno adopta más 2. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque siempre la suma de todos los números de oxidación en un compuesto debe ser 0. Por ejemplo acá, más 1 menos 1, 0. Acá, más 2. Acá tú dices, ah, ya, profesor, menos 1. Ah, sí, menos 1, pero hay 2 hidrógenos. Entonces sería 2 por menos 1. Entonces, más 2 menos 2 me da 0. O sea, se multiplica la cantidad de átomos por el número de oxidación para obtener la cantidad total. ¿Mm? Por ejemplo, acá, 2 por más 3, más 6. Y 3 por menos 2, menos 6. La suma me da 0. Acá, 2 por menos 1, menos 2. Y el oxígeno, que como hay un oxígeno nada más, sería más 2. 0. Por más 1, más 2. Y 2 por menos 1, menos 2. Entonces la suma me da 0. Ahora, ¿qué pasaría si yo en el peróxido de oxígeno, de hidrógeno, perdón, yo le pongo al oxígeno menos 2? 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí o no? Entonces el hidrógeno debería ser más 2. 2 por más 2, más 4. Y el hidrógeno nunca adopta carga más 2. Siempre el hidrógeno es ¿qué cosa? Menos 1 o más 1. Pues, entonces no podría ser, pues, ¿no? Entonces es ahí donde el hidrógeno tiene que tener más 1 para que se cumpla que la suma debe de ser 0. Ya, sigamos. El flúor. El estado de oxidación del flúor es menos 1. Y el resto de los halógenos presenta estado de oxidación menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Ya, son reglas. Ahora, ¿por qué el flúor tiene menos 1? Porque el flúor en la tabla periódica es el elemento, ¿qué cosa? Más electronegativo. Bueno, acá están los gases nobles, ¿no? Ya, pero el flúor está en el grupo, ¿qué cosa? 7A. Y es el elemento más electronegativo.
Entonces, él va a tener siempre la tendencia a ganar electrones. Entonces, siempre se va a cargar negativo. El flúor nunca va a perder electrones porque él es el más electronegativo. Por lo tanto, el flúor nunca va a adoptar carga positiva. Siempre va a ser -1. ¿Y por qué -1? Porque el flúor tiene 7, pues. Y le falta un electrón para tener que 8. Entonces se carga con -1. En cambio, los otros elementos sí pueden tener -1. Por ejemplo, acá. El cloruro es, claro, el cloro ¿cuánto es? -1, +1, +3, +5 y +7. O sea, puede tener diferentes valores, pero el menor valor de todos esos, de -1, +1, +3, +5 y +7, es -1. Ese es el menor valor del cloro, su menor número de oxidación. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Acuérdense, el número, vamos a ver, el número de oxidación del flúor siempre va a ser -1. Pero el número de oxidación de quién, del cloro, bromo, yodo, va a ser ¿cuánto? -1, pero también puede ser +1, +3, +5 y +7. Ahí está el bromo, pues, el ejemplo, ¿no? Ya, pero el flúor no, pues, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo el flúor, ¿no? El HF. El flúor sí sería ¿qué? -1 y el hidrógeno acá sería +1. Ya, porque el hidrógeno es +1, pues, ¿no? Ya, ahí estaría, ¿no? Aunque el fluoruro de hidrógeno no se presenta así, no se presenta como un dímero, ¿no? H2 es F2. Ya, bueno, eso lo vamos a ver después. Todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro, por lo cual se cumple lo siguiente, que la suma de los estados de oxidación es 0. Claro, como ya les había dicho, ¿no? Siempre la suma de los estados de oxidación es 0. Por ejemplo, acá tú dices HNO3. El hidrógeno es +1 por general. El oxígeno es -2 por regla general. Entonces tú tendrías así. Y entonces el nitrógeno es lo que quieres hallar, porque el nitrógeno tiene dos números de oxidación, +3 y +5. Ahora, ¿con cuál estará trabajando? ¿Con +3 o +5? Eso es lo que vas a tener que hallar. Entonces tú lo que tienes que hacer es multiplicar los átomos que hay por el número de oxidación. Entonces tú te das así, ¿no? Como hay un átomo de hidrógeno, por +1. Más, sumas. Hay un átomo de nitrógeno, por X. Más, suma. Hay 3 átomos de oxígeno, por -2. Y toda esta suma me debe dar ¿cuánto? 0. Entonces acá sería +1, ¿no? Más X -6 es igual a 0. +1 -6, entonces esto sería -5. Por lo tanto, X va a ser igual a 5. Entonces el nitrógeno está trabajando ¿con cuánto? Con este valor, con 5. ¿Ya? Pero yo les recomiendo a veces que lo hagan así, ¿no? En forma directa. Así. Tú dices, el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2. Entonces dices, 3 por -2, ¿cuánto me daría? -6. Como acá hay 1 por +1, ¿cuánto me daría? +1. Pero yo sé que la suma debe ser 0. Y para que toda esta suma me dé 0, ¿cuánto debería ser el nitrógeno? +5. +5 +1, +6 -6, 0. Entonces el nitrógeno tiene +5. O sea, en forma directa. ¿No? O sea, solamente haciéndolo en forma directa sin ecuaciones. Pero ya hay veces en las cuales sí hay que hacer ecuaciones porque a veces se complica un poco, ¿no? Entonces le ponemos X +1 -2. Entonces hacemos todo el proceso de multiplicación y suma. Y el resultado, por supuesto, que va a ser +5, ¿no? Un ion poliatómico. Un ion poliatómico, a ver, nosotros conocemos los iones, ¿no? Por ejemplo, el azufre, -2. Este es un ion de un solo átomo, pero hay iones de varios átomos. Por ejemplo, el SO3. Todo esto con carga -2. Este es un ion. Este es un ion, claro, es un ion, es un anión. Este es un ion, claro, también es un anión. Solamente que este es atómico, monoatómico. Y este es poliatómico, porque ya hay varios átomos, 3 oxígenos y un azufre. Que generalmente también se puede presentar así. Ya, pero hay que tener cuidado con esto. Este -2, muchos creen que pertenece al oxígeno. No, este -2 es de todo. Cuando no tiene nada, así, se supone que acaba a 0. No tiene nada. Por eso que la suma debe ser 0 en los compuestos. Pero cuando tiene carga, ¿no? La carga iónica, esta es la carga iónica. Ah, ya, entonces ahí sí. La suma debe ser su carga. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Le pones X y el oxígeno -2. Entonces, 3 por -2
menos 6. Hay un azufre por X más X. Y todo esto debe ser igual a ¿qué? A la carga. Entonces de ahí X, ¿cuánto saldría? Pasar a restar sería menos 2. Más 6 me daría ¿qué cosa? Más 4. Ya está. Entonces el azufre acá tiene más 4. ¿Mm? Ya, bueno. Entonces ahí estaría, ¿no? Pero acá no, pues acá, por ejemplo, acá el oxígeno menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Para que la suma me dé 0, entonces el azufre debe tener acá más 6. Acá sí tiene más 6. Acá sí tiene más 6, pero acá tiene más 4. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. O si lo quieres hacer directo, ¿no? El SO3 con carga menos 2, tú dices, no, ya, 3 por menos 2, menos 6. ¿Cuánto debe ser el azufre para que todo me dé qué? Menos 2. Más 4, pues. Más 4 menos 6, menos 2. O sea, en forma directa. O si no, simplemente tú lo haces así, ¿no? Lo mismo, ¿no? Menos 2, X, entonces haces todo el juego de multiplicación 4 por menos 2 y por más X, ¿no? Menos 2, entonces X me da más 6, azufre más 6. Ya, en el otro ejemplo yo le he estado dando con 3, ¿ah? Acá le están dando con 4. ¿No? Es muy diferente, no es así. ¿Por qué Leo, este le salió 3? No, este es 4, ¿ya? Y yo le estaba dando el ejemplo con 3. Por si acaso, ¿no? Ah, cree que era lo mismo, porque salen diferentes valores, pues. Ya. Hay que conocer los números de oxidación de algunos elementos importantes, de los metales, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, plata, más 1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, zinc y cadmio, más 2. Aluminio y galio, más 3. Cobre y mercurio. Ya, el cobre puede trabajar con ¿qué? Con más 1 o también puede trabajar con más 2, dependiendo del compuesto que vaya a formar, ¿no? Igual que el mercurio, más 1 más 2. El talo y oro, más 1 más 3. Hierro, cobalto, níquel, pueden trabajar con más 2 más 3. Plomo, paladio, platino, estaño, más 2 más 4. Boro, acá. Estos valores pueden ser negativos. Los no metales, ¿no? O semimetales también pueden ser negativos y positivos. Los metales siempre van a ser positivos, no existe metal negativo. Los no metales sí pueden ser positivos o negativos, por ejemplo el boro más 3. El carbono más 2 más 4, pero también tiene menos 4. Silicio más. El fósforo tiene más 1 más 3 más 5, pero también tiene menos 3. El nitrógeno más 3 más 5, pero también tiene menos 3. El azufre, selenio, teluro tiene más 2 más 4 más 6, pero también tiene menos 2. Y el cloro, bromo, yodo tiene más 1 más 3 más 5 y más 7, pero también te puede menos 1, ¿no? Esto es del grupo 7A, ¿no? ¿Se acuerdan? Estos elementos son del grupo 7A. Disculpen, esos son los llamados metales, perdón, halógenos. Ya. Ahora, nomenclatura. Ahora sí, entremos a la nomenclatura. ¿Cómo se le va a nombrar a estos compuestos? Va a depender mucho, a lo menos la tradicional, de los números de oxidación. De eso va a depender su nombre. ¿Ya? Y me dice así, si un elemento tiene un solo estado de oxidación, uno solo, como quien, como el calcio que tiene solamente más 2, como el aluminio que solamente tiene más 3, como el sodio que solamente tiene más 1. Si un elemento tiene solo un número de oxidación, o sea, un estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento. Yo puedo tener acá, este es un óxido. Óxido, ahí está, de litio. Nasal, sulfato, ¿de qué? De bario. Es un hidruro. ¿Hidruro de qué? De calcio. Este es un nasal también, pero a la idea. Bromuro, ¿de qué? De sodio. O sea, se nombra con el nombre del elemento nada más. Porque el litio, su número de oxidación es más 1. El bario, su número de oxidación es más 2. El calcio, su número de oxidación es más 2. Y el sodio, su número de oxidación es más 1, no tiene otro. ¿Ya? Entonces se le nombra con el nombre del elemento. Entonces nosotros decimos, ¿no? El número de oxidación del litio, o vamos a poner esta oxidación ya. El estado de oxidación del litio. ¿Cuánto es? Más 1. El estado de oxidación del bario es más 2, no tiene otro. El estado de oxidación del calcio
es más 2, ya le hemos visto eso, ¿no? El estado de oxidación del sodio solamente es más 1. No que su valor sea 1, sino que tenga uno solo. O sea, más 1, más 2, más 2, más 1. Tiene uno solo, no que sea más 1. Siguiente. Si un elemento tiene dos estados de oxidación, al menor se le acaba en oso y al mayor se le acaba en ico. Por ejemplo, yo puedo tener el hierro, puedo tener el plomo. El plomo tiene 2, 4. O sea, más 2, más 4. Y el hierro tiene más 2, más 3. Entonces, para el menor, siempre se le hace terminar en ¿qué? En oso. Pero para el mayor, se le hace terminar en ¿qué? En ico. Entonces tú dices ferro. Ah, ¿esto qué cosa es? Hierro. Ah, pero cuidado, ¿ah? El nombre de la nomenclatura común o tradicional, o sea, la antigua, se nombra generalmente en latín. Hierro, su nombre en latín es ferro. Entonces tú le vas a cambiar este un por el ico. Entonces saldría ¿qué? Ferrum, pero se le pone ico. Igual acá, ¿no? Ferrum, pero es de un por oso, ferroso. Férrico, ferroso. Acá, el plomo, este es el plomo, pero no le vas a nombrar plómico, plomoso, no, proviene de plumbum. Entonces ese un, entonces tú le pones plumboso, plúmbico. No, ese le cae, es el un por ico. ¿Está quedando claro, jóvenes? Sí, profesor, de mi parte todo bien. Ah, muy bien. Ya, un ratito ya, quiero... Ya, ahora sí. Ya, entonces tendríamos así, ¿no? Ahí está. Acá el hierro trabaja con 2 y el hierro trabaja con 3. Entonces sería que óxido ferroso, óxido férrico. ¿Ya? Tú decís, ah, ya, yo no sabía que sabía latín. ¿Sabes latín? Aparentemente, ¿no? Ya. Si un elemento tiene 3 números de oxidación, ahora sí, como por ejemplo el fósforo, que tiene más 1, más 3 y más 5. Entonces ahí sí el nombre es para el mínimo. Se le pone el prefijo hipo terminado en oso. Al que le sigue, oso. Y al que le sigue, ico, o sea, el mayor. Siempre va de menor a mayor. Hipo, oso, oso, ico. Entonces tú dices fósforo, fósforo, ¿no? Le quitas la O y le agregas el oso, fosforoso. Entonces, pero se le te pone el prefijo hipofosforoso. Acá, fosforo, le quitas la O y le agregas el oso, fosforoso. Y acá, fosforo, le quitas la última letra y le agregas el ico, fosfórico, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Entonces, hipofosforoso, fosforoso, fosfórico. Ahí está. Fósforo presenta los tres. Ácido ácido fosforoso y ácido fosfórico. Bueno, en este caso ya estamos formando con un ácido, ¿no? Yo solamente le había dado el nombre. Hipofosforoso, fosforoso, fosfórico. Pero ya cuando forma un compuesto, ya. Este es un ácido. Ácido hipofosforoso, ácido fosforoso y ácido fosfórico. ¿Mm? Ya. Ahora, un elemento tiene 4 estados de oxidación, como quien con el cloro. Por ejemplo, más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Estamos? 4 estados de oxidación. Entonces, para el menor, se le pone prefijo hipo terminado en el oso. Para 3, oso. Para 5, ico. Y para 7, per y terminado en ico. Antiguamente le ponían hiper, ¿no? Pero ese hiper ya no vale. Ahora es solamente per. Ahora, yo tengo acá el cloro. Lo que vas a hacer es quitarle esta O y le reemplazas por el sufijo. Entonces, acá sería cloro, le quitas la O y le colocas el oso. Pero le antepones el prefijo hipocloroso. Acá, cloro, oso. Acá, cloro, le quitas la O y le agregas el prefijo ico. Entonces sería clórico. Y acá, per, ¿no? Cloro, le quitas la O y le agregas el ico. Perclórico, ¿no? Entonces es así como nosotros vamos a nombrar.
Ya, si tuviese 4, pero 4 positivos, ¿ah? No incluyas el negativo, tiene que ser el mismo. No vas a poner y con, pero tiene 5 menos uno. No, este es ya para otro tipo de compuestos. ¿Ya? Por ejemplo, el bromo, ¿no? El bromo, ¿cuánto tiene el bromo? El bromo tiene que más uno, más 3, más 5 y más 7. ¿Estamos? Entonces, bueno, voy a formar un ácido, ya con uno. Ácido hipobromo, ácido hipobromoso, ácido bromoso porque trabaja con 3, ácido brómico porque trabaja con 5 y ácido perbrómico porque está actuando con más 7. Ya está. Y ahí estaría, ¿no? Esa es la nomenclatura tradicional. ¿Ya? Profesor, A ver, disculpe, sí, dime. una consulta. Entonces estuviera incorrecto decir hiperbrómico. ¿Ya no se usa ese Claro, término? ese hiper, uy, es antiguo ya. Ahora solamente Ya, es per. ya, gracias, profesor. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces, ya vamos a tener que actualizarnos también, ¿no? Ya, bueno, buena pregunta para que todos también se enteren, ¿no? Ya. A ver, entonces ya sabemos, ¿no? Si un elemento, número de oxidación, si un elemento solamente tiene uno solo, entonces sería nombre del elemento, ¿sí o no? Si tiene dos, sería ozoico. Si tiene tres, entonces sería hipooso, ¿sí o no? Hipooso, oso, ico. Y si tiene cuatro, entonces sería hipooso, oso, ico y perico. ¿Estamos? Pero siempre de menor a mayor, en ese sentido, ¿no? Entonces, osoico, hipooso, osoico, hipooso, osoico, perico. ¿Ya? Y cuando tiene solamente uno, se le pone del elemento. Hay veces de las cuales se le pone ico, ¿no? Pero ya también no se usa mucho más, se le pone del elemento. Ahora, nomenclatura stock. Es más sencilla la nomenclatura stock, porque en la nomenclatura común, tradicional, tienes que saber los números de oxidación. Por ejemplo, tú dices, ¿no? ¿Cuánto tiene el hierro? Para nombrarlo, tienes que saber que el hierro tiene más 2 más 3. ¿Cuánto tiene el plomo? Para nombrarlo, tienes que saber que el plomo tiene más 2 más 4. ¿Cuánto tiene el oro? También más 1 más 3. O sea, tienes que saber los números de oxidación. Si no, no puedes nombrarlos. ¿Ah? No hay necesidad. Por ejemplo, a ti te dicen, nombra este compuesto, ¿no? PbO2. Entonces, y ahora yo no sé cuánto tiene el plomo. Fácil. Solamente hay el número de oxidación. ¿Oxígeno cuánto es? Menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Pero yo sé que este compuesto, la suma debe ser 0. Por lo tanto, el plomo con cuánto va a trabajar con más 4. Ya está. Más 4. Ya tengo el plomo. Más 4. Eso es lo que tengo que calcular. Ahora sí, como es un óxido, entonces yo le pongo óxido del nombre de en castellano, ya no en latín ya. La stock ya usa su castellano. Ya el plomo, ya no le vas a poner plumbo. Ya no va a usar esto ya, sino solamente plomo, de plomo. ¿Plomo con cuánto? 4, pero en números romanos y le pones entre paréntesis, óxido de plomo 4. ¿Estamos? Es más sencillo, ¿no? Ya no tienes que saber los números de oxidación. De hierro 2, óxido de hierro 3. ¿Qué has hecho? Has calculado solamente el número de oxidación. Es suficiente con eso, ya hierro 2, óxido de hierro 3. Y ya no vas a usar eso del ferro. Eso ya no usa ya. Solamente nombre en castellano. Ya es más sencillo. Ya no tienes que saber el número de oxidación. Esa es la nomenclatura stock, ¿no? De este científico, ¿no? Que dio esta forma de nombrar los compuestos. Ahora, la nomenclatura sistemática es mucho más sencilla todavía. Ya ni siquiera tienes que ver el compuesto. Por ejemplo, a ti te dicen PbO2. Ya, ¿cómo lo voy a nombrar? Entonces tú dices, no, ya, simple. Lo que yo solamente voy a hacer es colocarle prefijos numéricos de acuerdo a la cantidad de átomos que hay. Por ejemplo, acá, vamos a poner así, F2O3. Ya. Por ejemplo, acá, dime, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 3. ¿Y cuántos átomos de hierro hay? 2. Entonces, para 2, di. Para 3, tri. Para 2, di. Y para 3, tri. Entonces, como este es un óxido, tú le vas a poner tri.
¿Tri qué? Del oxígeno, ¿no? Pero ya ese en sí el oxígeno me da la característica del compuesto trióxido. ¿De qué? Ah, ya. Hierro. Ya está. Y también usa su nombre en castellano. Acá no se usa nombre en latín. No. Tanto la nomenclatura esto como la nomenclatura sistemática usa su nombre en qué? En castellano. La común sí usa en algunos casos el nombre en latín, ¿no? Su origen de su nombre. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les puse así? CO2. ¿Por qué se llama? Ah, ya, ¿Ti qué? Dióxido. Dióxido de carbono. Ahora, muchos me dirán, pero no, pero acá tiene uno. Entonces debe ser monocarbono. No. Ya al elemento, cuando el elemento ya tiene uno, ya no se pone mono, ya solamente más se le pone al oxígeno, ¿no? Entonces dióxido de carbono ya se sobreentiende que es mono, que tiene solamente uno. ¿Estamos? Dióxido de carbono. Ese es el dióxido de carbono, pues. ¿No? Por ejemplo, este compuesto. Si nosotros lo queremos nombrar de acuerdo a las tres nomenclaturas, sería que la común, la stock y la tradicional. No, perdón, la sistemática. Entonces, ¿cómo lo nombrarías tú? Según la común, stock y sistemática. La común tienes que saber, ¿no? Su número de oxidación. 2 y 3. ¿Con cuánto trabaja? Ah, ya es 3. Ah, ya está 3. Entonces, mayor ICO, que sería óxido férrico. Ah, pero tienes que saber los números de oxidación. Tienes que saber, si no, no podrías. El stock, no necesitas saber esto, solamente ahí es el valor. Oxígeno menos 2, 3 por menos 2 más 3. Ah, ya. Óxido, pero en castellano ya. De hierro. ¿De hierro qué? 3. Y la sistemática, ah, ya. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. ¿Tri qué? Trióxido. ¿De qué? De ti. ¿De ti qué? De ti, hierro. ¿Se dan cuenta? Óxido férrico, óxido de hierro 2 y trióxido de hierro. Ahí están las tres nomenclaturas. Entonces, y el ejemplo, ¿no? Acá, ya les dije, ¿no? Acá no le vas a poner monóxido de monohierro, no. Solamente al oxígeno de la función se le pone monóxido, se le antepone la palabra mono. Entonces le vas a poner mono. Pero le quitas la O y lo fusionas, ¿no? Monóxido. Así, monóxido En, de hierro. en ¿Ya? ningún O sea, caso, yo ¿no, lo que estoy... profesor? Ah, En ningún caso, ¿no? En ningún sí, caso no, en se ningún antecede caso el mono. lleva el oxígeno, ¿no? La función mono, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso. En otros casos sí, ¿no? Porque ya cuando tiene, ¿qué cosa? Cuando tiene uno, no le vas a poner mono. Pero cuando tiene dos, o sea, dos oxígenos, ahí sí, ahí tienes que poner día, obligado ya, dióxido, si no, ¿cómo vas a saber que hay dos oxígenos? O sea, acá se sobreentiende que es uno, ¿no? Para el hierro, ¿no? Pero para el oxígeno, acá sí se le pone, ¿no? En el oxígeno. Acá sí se pone mono. ¿Ya? Pero acá no, pues. Acá no. Pero si esto tuviese dos, ahí sí, ¿no? Tienes que ponerle di. Este, bueno, tri, ¿no? Pero este tiene que poner, pero acá no, pues. Acá ya no se le pone A. Ya se sobreentiende que acá es mono y E. ¿Estamos? Por ejemplo, acá, ¿no? Tri, dióxido, T, di hierro. Acá sí, obligado lo tienes que colocar, ¿no? Porque acá es dos. Pero acá no hay necesidad de hierro nada más. Pero esto se fusiona. Monóxido de hierro. ¿Ya? Monóxido de hierro. Pero cuando es tri, ya no, pues no le vas a poner monóxido de hierro, ¿no? Ya. Aunque algunos lo ponen, ¿no? Ya, bueno. O sí, ya todo eso es la nomenclatura. ¿Mm? Sistemática, ¿no? Es de la nomenclatura. Ahora comenzamos con las funciones químicas para poder formar y nombrar, ¿ya? Ahora, los compuestos oxigenados son aquellos que tienen oxígeno. Tenemos cuando un metal se une o un no metal se une al oxígeno, por ejemplo, cuando un metal se une al oxígeno, reacciona con el oxígeno, se forma un óxido básico o también llamado óxido metálico.
Pero cuando un no metal se une al oxígeno, se forma un óxido ácido, o también llamado óxido no metálico, o también llamado anhídrido, ¿no? Óxido no metálico, óxido ácido, o antiguamente, para la nomenclatura común, se le pone la palabra anhídrido. Ahora, ¿son óxidos? Sí, son óxidos. ¿Son óxidos? Sí. Pero antiguamente, para diferenciarlo de este óxido, le llamaban anhídrido. Pero eso solamente en la nomenclatura tradicional le usan la palabra anhídrido. No en la nomenclatura ¿qué? En la nomenclatura stock. Y la nomenclatura sistemática, que son las más actuales, no se usa la palabra anhídrido, solamente en la común, en la tradicional. ¿Ya? Ahora, cuando este óxido metálico, o sea, tú tienes el metal con el oxígeno, y acá tú tienes el no metal con el oxígeno. Cuando este óxido metálico reacciona con el agua, se genera un hidróxido, o también llamado base. Pero cuando reacciona un óxido no metálico con el agua, se genera un ácido, pero un ácido llamado oxácido porque tiene oxígeno, ácido oxácido. Ahora, cuando este hidróxido o base reacciona con el ácido, los dos, se genera una reacción de neutralización. ¿Qué se va a formar? Sal. Pero una sal, ¿qué cosa? Oxisal. ¿Estamos? Ahora, pero ¿cómo es esto? Lo que pasa es que, por ejemplo, un hidróxido tiene esta característica, NaOH. Esperen, ya, un hidróxido, a reaccionar con un ácido, se forma una sal más agua. Esa es la reacción general. Ahora, este hidróxido, cuando reacciona con un ácido oxácido, se genera una sal oxisal. O sea, cuando este hidróxido, que es una base, reacciona con ¿quién? Con un ácido, se genera sal más agua. Si es oxácido, se genera una sal oxisal. Entonces la reacción es esta, ¿no? Vamos a ver, cuando un hidróxido, vamos a poner acá, cuando una base, o sea, un hidróxido, reacciona con ¿quién? Con un oxácido, o con un ácido, vamos a poner, en forma general. Cuando una base reacciona con un ácido, ¿qué se va a formar? Sal, más que, más agua. Si el ácido es oxácido, se genera una sal oxisal. Si el ácido es hidrácido, se genera una sal aloidea, pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, la reacción de neutralización es así, ¿ya? Vamos a poner acá, neutralización. Reacción de neutralización. Es muy importante eso porque vamos a verlo más adelante. Un ácido, al reaccionar con una base, siempre se va a generar sal más agua. ¿Ya? Esa es la reacción. Ya, entonces ya saben, ¿no? Metal con oxígeno, óxido básico. No metal con oxígeno, óxido ácido o llamado anhídrido. Un óxido básico con agua, un hidróxido. Un óxido básico ácido con el agua, un ácido oxácido. Y cuando esa base reacciona con el ácido oxácido, se genera una sal aloidea. ¿Ya? Ya, listo. Sigamos. Ejemplo acá, el óxido básico. Cuando un metal reacciona con el oxígeno, se forma un óxido básico. O sea, cuando tienes un metal y reacciona con el oxígeno, ¿qué se va a formar? Un óxido básico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se forma el compuesto? Ya, lo que se forma es así. El compuesto se debe formar así. Por ejemplo, tú tienes acá el elemento. Lo vas a unir al oxígeno. ¿Ya? Este elemento es el metal. El elemento metálico. Ahora, el oxígeno, su número de oxidación es -2. El elemento, como es metal, siempre va a tener positivo. Vamos a poner B. Ya esa B puede ser +1, +2, +3, +4, no sé pues, con qué trabaja. Entonces, ¿qué hace para formar el compuesto? Pones el elemento, pones el oxígeno y esta B
pasa a su índice del oxígeno y este 2 pasa a su índice del elemento. Pero solamente pasa el valor numérico, no el signo. No le vas a poner acá -2 y -2. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿E qué? Acá está, este 2 pasa acá. 2. Y acá O, ok. A esta B, esta valencia, no, este número de oxidación pasa acá. B. Y ya está. Esa es la fórmula del óxido. Ahora, si esta B es par, si es par, por ejemplo, puede ser 2. Se simplifica, ¿no? Si queda así, EO o 2. Se simplifica, quedaría EO. Si es par. Pero si es impar, queda ahí. E2 o 3, ahí queda. Nada más no se puede simplificar. Solamente cuando es par se simplifica ambos. Por ejemplo, yo puedo tener acá, digamos, el calcio con el oxígeno. El oxígeno -2, el calcio es +2. ¿Qué hacemos? Cruzamos. ¿Ah? Y queda Ca2 o 2. Pero los dos son pares. Simplificamos. Entonces, ¿qué me quedaría? CaO. Ya está el óxido. Pero si es impar, por ejemplo, digamos el hierro, oxígeno. El oxígeno -2, vamos a ver el hierro que trabaje con 3. Y así tú quieres, puedes trabajar con 2, ¿no? Pero yo le voy a poner 3. Entonces, cruzo, ¿cómo quedaría? Hierro 2, oxígeno 3. Claro, este 3 pasa al oxígeno y este 2 pasa al hierro. Y ahí está. Y acá ya no se puede simplificar, quedaría así nomás. Pues. Acá sí se simplificó, pero acá ya no se simplifica ya. ¿Mm? Y es así como se forman los óxidos. ¿Ya? Está óxido de aluminio. ¿Qué ha tenido que pasar para que salga este compuesto? Yo sé que el aluminio solamente tiene +3, no tiene otro. Entonces ha puesto el aluminio y ha puesto el oxígeno. -2, +3. Se cruza, ¿qué queda? Al2O3 y ya está. Ahora, ¿cómo se le va a llamar según la nomenclatura común, la stock y la sistemática? Y eso es lo que vamos a ver. Ya, como él solamente tiene un solo estado de oxidación, el aluminio solamente tiene +3, no tiene otro. Entonces, ahí está, +3, no tiene otro. Entonces nosotros decimos, según la nomenclatura común, le llamamos óxido de aluminio, la stock y la sistemática. Según la nomenclatura común, le llamamos óxido de aluminio. Porque es un óxido, pues. Un óxido básico, metálico. La stock, óxido de aluminio. Muchos dicen, no, profesor, hay que ponerle 3 en romanos. No. Cuando tiene un solo estado de oxidación, no se coloca. O sea, coinciden los dos. Tanto la común como el stock coinciden. Eso cuando tiene un solo número de oxidación. ¿Ha quedado claro? Y ahí no se le pone, pues. Y la sistemática, ya la sistemática solamente los átomos, ¿no? Ya, ¿tri qué? Trióxido, ¿de qué? ¿De qué? De aluminio. Dióxido, óxido de dialuminio. Entonces, acá ya sabemos, ¿no? El aluminio, estamos haciendo el ejemplo con el aluminio que solamente tiene un solo estado de oxidación. Uno solo. Con un solo estado de oxidación. Con uno solo. Ya. Ahí está remarcado para que ustedes se acuerden. Ahora, ¿pero qué pasaría si tiene 2 estados de oxidación? Con 2 estados de oxidación. Con 2. Entonces podemos tener PbO, ya vamos a hallar su número de oxidación, -2 más 2. Ahora sí, la nomenclatura común, stock y sistemática. Entonces el plomo, yo sé que tiene +2 y +4. Hay que saber, si no, no podrías darle la común, pues si no, no podrías nombrar. Ahora, si es con 2, ¿qué sería? Oso. Entonces está trabajando con 2. Oso. ¿Óxido qué? Plumboso. Stock, acá sí hay que ponerle, ¿no? En números romanos, 2. Óxido de plomo 2, pero ya en castellano ya. ¿Y la sistemática? ¿No? ¿Di qué? Dióxido. Perdón, no hay, ¿no? Eso depende de los átomos de acá. Acá hay uno nada más. Hay que verlo. Monóxido de plomo, ¿no? Monóxido, no le vas a poner, pues, monóxido de monoplomo, ¿no? No, ya les dije que el elemento ya no lleva el prefijo mono.
solamente la función. Por ejemplo, acá, con su otro valor, más 4. Entonces sería la común, óxido plúmbico. Esto, plomo 4, y la sistemática acá sí. ¿Eh? Dióxido de plomo. El plomo, este es el que no lleva el mono, el metal. ¿Y eso por qué? Porque el plomo tiene más 2 y más 4. Son los únicos valores que tiene. Por si acaso, los metales tienen hasta 2 valores, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, dime. En su anterior ejemplo, no sería, a ver, ¿cuál era? ¿Cuál, cuál, cuál? Óxido alumínico. En el anterior ejemplo, en la anterior diapositiva. Eh, ¿Está? ajá, en el nombre común. Ah, ya. Óxido. ¿Se acuerda que yo les dije? A veces se usaba ese sufijo ico. Cuando tenía solamente un Sí. número de oxidación se usaba ico, pero actualmente ya no se usa eso ya. No, solamente se pone óxido de aluminio. ¿Ya? En Eh, algunos libros todavía siguen usando el ico. No, en algunos libros, ¿no? No en todos. Más allá usan entonces, óxido de aluminio. ¿Ya? En algunos solo si libros es son que así. tiene un término, se pone el nombre como que Sí, si fuera igual al stock. a la stock. Ajá, Estamos la ya. stock y la común. ¿Ok? Sí, profesor, y si es que me dan la nomenclatura y como usted dice, a veces coinciden y luego me piden la fórmula, ¿cómo la diferencio en todo caso, si es que coinciden en los nombres? Ah, no, la fórmula va a ser la misma. No, claro, sí, sí, sí. La fórmula va a ser la misma para los dos. ¿Te das cuenta? En la única que va a diferenciar es la sistemática nada más. Porque la fórmula va a ser la misma, tanto para la común como para el stock. Óxido de plomo, o sea, óxido de aluminio te va a dar lo mismo. ¿Te das cuenta? Y para eso no te van a Ah, confundir, pues para eso te van a decir a ti, nómbralo según la nomenclatura stock, nómbralo según la nomenclatura sistemática, entonces tú vas a poner el mismo nombre, entonces tú dices, ah, no, debe ser otro nombre, no, vas a poner el mismo nombre. ¿Te ya. das cuenta? Ok. Ya, Gracias, ok, profesor. muy bien. Gracias por tu pregunta. Hidróxido. Ahora sí, óxido básico. El óxido básico, ya sabemos que tiene metal, ¿no? Metal y oxígeno. Óxido básico, como por ejemplo, óxido de calcio, óxido de aluminio, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora son óxidos básicos. Cuando estos óxidos básicos reaccionan con el agua, se genera un hidróxido. Ahora, y los hidróxidos siempre tienen un grupo que los identifica, ¿cuál? El OH, cuya carga es -1. ¿Estamos? ¿Y por qué el OH tiene carga -1? ¿Por qué? Hidrógeno, ¿cuánto es? +1. Oxígeno, ¿cuánto es? -2. -2 más 1, ¿cuánto me da como carga total? -1. Ahora, ¿y de dónde sale ese OH? Del agua. Esta es la estructura del agua. Lo que va a pasar es que cuando este óxido reacciona con el agua, acá se rompe este enlace y se libera el hidrógeno, ¿no? Y quedaría, ¿qué cosa? El OH, ¿no? Y ese OH sale para formar, ¿qué? Para unirse al calcio. Entonces, ese calcio que sale del óxido se une ¿con quién? Con el OH. Entonces, este 2 pasa acá, como siempre, ¿no? Cruzamos. ¿Calcio qué? 1. ¿Y OH cuánto? 2. O sea, este 2 pasa acá, ¿no? Como su índice. Ahora, pero ese 1 ya saben que se sobreentiende, entonces sea OH2, quedaría así, hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, este compuesto con este compuesto sale un hidróxido. Ahora, y tú dirás, ah, su profesor, ¿y voy a tener que hacer todo eso? No, fácil, pues, ¿no? Solamente vea. Ya tú debes saber que un óxido básico tiene metal. Con agua se va a salir un hidróxido. Entonces tú dices, ah, ya, ¿cómo hago el hidróxido? Ah, ya, pues, el aluminio tiene +3 y el OH tiene -1. Cruzo, ¿cómo quedaría? Al1 o H3. Ah, ya, entonces este es el compuesto. O H3. ¿Ha quedado claro? Ya, ahora, ¿cuántos calcios hay acá? Un calcio. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Dos hidrógenos.
¿Y cuántos oxígenos hay? 2 oxígenos. Ahora, pero acá, ¿cuántos aluminios hay acá? 2 aluminios. Y acá hay 1. Entonces le tienes que poner 2 adelante para que haya 2 aluminios. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, ¿no? ¿Estamos? Entonces, acá ya es lo que nosotros vamos a hacer, el balance de ecuaciones. Entonces, acá le pones 3, ¿no? 3 por 2, 6, y acá hay 2, con este 3 y este 1 ya sería 6. Ya, pero ese es un balance, ya, ¿no? Que lo vamos a ver en próximas clases, ¿no? 3 más estos 3 que hay acá serían 6, ¿no? Pero ya ese es balance de ecuaciones. Y ahora no estamos en balance, solamente le estoy indicando. Por ejemplo, hidróxido de níquel. Ya, ¿cómo se formó el hidróxido de níquel? El níquel tiene 2 y 3. Entonces yo pongo acá 2. ¿Por qué sale OH2? Ya, el OH menos 1. Bueno, cruzas. Quedaría Ni1, OH ¿qué? 3. Oh, perdón, 2. ¿Ya está? O si no, tú debes saber cómo le hallas el número de oxidación. Yo sé que el OH tiene carga menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Para que la suma me dé 0, el níquel debe ser más 2. ¿Mm? Entonces 2 por menos 1, menos 2 del OH. ¿El níquel cuánto debe ser para que sea 0? Más 2, pues. ¿No? Y la suma me da 0. Pero ya sabes que el OH siempre tiene carga menos 1. ¿Ya? Ahora, las nomenclaturas. Stock, común, stock y sistemática. La común, como el níquel tiene 2 valores, 2 y 3, está trabajando con 2, oso. Pero ya le pones la palabra hidróxido. Ya no óxido, sino hidróxido. Niqueloso. La stock, hidróxido de níquel 2, de su valor. Y la sistemática, dihidróxido. ¿De qué? De mononíquel no le vas a poner, de níquel. Ya le dije que este elemento no lleva ese nombre, dihidróxido de níquel. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el OH, ¿cuánto tiene? Menos 1. Por 3, menos 3. La suma me debe ser 0. Entonces el níquel, ¿cuánto debe ser? Más 3. Ahora sí, las nomenclaturas. Común. Como el níquel, que les había dicho, el níquel tiene 2 valores, ¿no? Más 2 y más 3. Entonces ahora está trabajando con 3. Sería ICO. ¿Sí, no? Acá es oso. Y acá es ICO. Esa es la nomenclatura. Hidróxido niquélico. Ahora esto es fácil, ¿no? Hidróxido de níquel 3 nada más. Y la sistemática, ya, pero hay 3 OH, entonces trihidróxido de níquel. Y ya está. Esto más que todo es para la común. ¿Estamos? Ese de oso ICO. Por eso que la común hay que saber los números de oxidación, ¿no? Y por eso que más le piden la stock y la sistemática. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Óxido ácido. Ahora ya hemos trabajado metal con oxígeno. Óxido básico. ¿Sí o no? Un metal. Con el oxígeno, óxido básico. Pero ahora vamos a trabajar con no metal. Con el oxígeno, óxido ácido o también llamado anhídrido, según la nomenclatura antigua. Un no metal, el azufre, el fósforo, ¿no? El cloro, ¿no? Bueno, todos esos no metales, ¿no? Van a reaccionar con quién, con el oxígeno, ¿no? Y ahí es donde van a formar los óxidos, ¿no? Puede formar el óxido sulfúrico, puede formar el óxido fosforoso, puede formar el hipoclorito, ¿no? ¿No? Óxido hipocloroso, ¿no? Bueno, eso es lo que se van a formar. Estos son óxidos ácidos porque tienen no metales. ¿Mm? ¿Ya? O también llamados anhídridos, por ejemplo. A ver, ¿cómo sale el CO? El carbono tiene 2,4. Entonces tú dices, carbono es más 2, oxígeno es menos 2. ¿Qué hacemos? Cruzamos. ¿Cómo queda CO? 2, 2. Simplificamos. CO. Ya está el CO. Porque está trabajando con 2. ¿No? Ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar? Ya, vamos a ver. Ahí está. Está trabajando con 2. No, no lo vas a hacer el compuesto, sino el oxígeno menos 2. Entonces, para que la suma me dé 0 más 2, ya identificaste el valor.
Nomenclatura común. Como es 2 y 4, 2, oso. ¿Le vas a poner óxido? No. En la nomenclatura común se pone la palabra anhídrido. En la común. No se pone la palabra óxido. En la stock y la sistemática sí pone la palabra óxido. ¿Ya? Esta nomenclatura es antigua, pues la tradicional. Anhídrido carbonoso. En la stock sí le pone óxido, pero óxido con su número de oxidación en romanos. Óxido de carbono 2. Y la sistemática, ya, acá hay 1. Ya está, mono. Pero acá ya no hay monóxido de carbono, nada más. Por acá. Menos 2. Menos 4 para que me dé 0 más 4. ¿Sí o no? Entonces, las nomenclaturas. Como el carbono. Ya saben, ¿no? En la común, ¿qué hacemos? El carbono tiene más 2 y más 4. Acá trabaja con más 2. Y acá trabaja con más 4. Entonces, para 2, oso. Para 4, ico. Entonces, pero la palabra anhídrido. Anhídrido carbónico. ¿Listo? Ya, pues, óxido de carbono 4 en romanos. Y la IQ o la sistemática, dióxido de carbono. El famoso dióxido de carbono. El que les dije, ¿no? ¿Se acuerdan que le comencé con eso? Con esta introducción. ¿Por qué a este le llamas dióxido de carbono? ¿Por qué? ¿Por qué le llamas dióxido de carbono, óxido de carbono 4 y anhídrido carbónico? Ya sabes, ya toda la nomenclatura le hicimos ya, pues, ¿no? Hemos hecho toda esa nomenclatura, ¿no? Cuando yo empecé y le dije, ¿por qué a este compuesto se le llama qué cosa? O dióxido de carbono, ¿por qué se le llama óxido de carbono 4? ¿Por qué se le llama anhídrido carbónico? Ya ahí está, pues. Ya sabemos toda la nomenclatura. Hay una razón para nombrar a estos compuestos, ¿no? Y esa razón está estipulado por este sistema internacional llamada IUPAC, ¿no? Que ha simplemente propuesto una serie de reglas y una serie de formas de cómo nombrar los compuestos. Ya, sigamos. Por ejemplo, acá, ¿cómo se le llamaría este? Entonces, ¿qué pasaría si te dicen, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Según la nomenclatura común, stock y sistema. Entonces lo que tienes que hacer es hallar primero el número de oxidación para hacer la común. Menos 2. Entonces, para que todo esto me dé 0, sería menos 2, 2 por más 1. Entonces el oxígeno es menos 2. Como hay un oxígeno, para que la suma me dé 0, el cloro debe ser más 1. 2 por más 1 más 2. Más 2 menos 2, 0. ¿Sí o no? Entonces ya encontré más 1. Pero debo saber el nombre del cloro, el número de oxidación del cloro. Y el número de oxidación del cloro, ya, eso está dentro de las reglas generales. Más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí o no? Ya, ¿con cuánto está trabajando? 1. ¿Y se acuerdan que cuando era 4? Hipooso. Porque si es 3, oso. Si es 5, ico. Y si es 7, perico. ¿Sí o no? Ahora, pero estamos trabajando con 1. Entonces será hipo. Pero es un óxido, ¿no? Óxido. ¿Sí? Ya, no, porque es un no metal. Y los no metales en la nomenclatura común no se le pone óxido, sino se le pone ¿qué? Anhídrido. Clo. Esperen, disculpe. Vamos a borrar. ¿Qué le vamos a poner? Anhídrido. Por si acaso no le vayan a llamar anhidrido. Este no es anhidrido, es anhidrio, tiene tilde. Muchos dicen anhidrido, ¿no? Anhídrido. Anhídrido, hipocloro, le quitas la O y le agregas el oso. Anhídrido hipocloroso. Según la nomenclatura esto, ahí sí se le pone el óxido. ¿Óxido de qué? De cloro. ¿Y óxido de cloro qué? Bueno, en este caso, 1. Y la sistemática, ya, como hay un oxígeno, monóxido. ¿De qué? Pero hay 2 cloros. De dicloro. Por 2 cloros. Monóxido de dicloro. Y ahí estarían las 3 nomenclaturas para este compuesto.
Le hallamos menos 2 más 1. Nomenclatura. Anhídrido hipocloroso, óxido cloro 1 y óxido de dicloro. A ver, para otro. Con 7. Yo sé que también tiene 7. Menos 2 más 7. Ah, ya, entonces, ¿cómo sería? Para 7, perclórico, ¿no? Anhídrido perclórico, la stock, óxido de cloro 7 y la UPAC, hectaóxido, ya, hectaóxido de dicloro, ¿no? Hectaóxido de dicloro. Bueno, número de oxidación del cloro. ¿Cuánto es? Más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Con qué hemos trabajado? Con 1, hemos trabajado con 7. ¿Mm? Ya, siguiente, ¿no? Este es hipooso y acá era perico, ¿no? Óxido ácido. Ahora vamos a ver los óxidos ácidos. Ya. Óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, ya saben, los óxidos ácidos llamados anhídridos tienen no metal. No metal con quién? Con oxígeno, ¿no? Por ejemplo, Cl2O7 es un óxido ácido o llamado un anhídrido, ¿no? P2O5, ¿no? N2O3, estos son anhídridos, ¿no? Porque tienen todos no metales, son óxidos ácidos o llamados anhídridos. Cuando ellos reaccionan con el agua, ¿forma qué? Un ácido oxácido. Por ejemplo, en el primero va a formar HCl4. Esto reacciona con el agua, ¿qué va a formar? HPO3. Si esto reacciona con el agua, ¿qué va a formar? HNO2. Ahora tú dirás, ¿y cómo salen estas fórmulas? ¿Cómo lo hizo, profesor? Ya, vamos a hacer para este, ¿ya? Cl2O7. Ya yo pongo acá, Cl2O7. ¿Cómo se llama? Se le llama anhídrido perclórico. ¿Estamos? Lo vamos a hacer reaccionar con el agua. Ya, ahora, ¿qué hago? Ya, es una forma facilita. Miren, ¿eh? Este anhídrido, cuando lo reacciona con el agua, entre el hidrógeno y el oxígeno del agua, entre el elemento. O sea, entre el cloro. Y luego comienzas a sumar. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos cloros hay? 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 7. Y 1, 8. Como todo es par, simplificas. HCl O4. Ahí está. Ahora, la palabra anhídrido cambia por la palabra ácido. O sea, cambia. Pero seguido del nombre queda igual. Perclórico. Entonces se llamaría ácido perclórico. Ya está formado el compuesto. Entonces, a partir del óxido, del anhídrido, le agregas agua y sale el ácido. Ahora, ¿y qué pasaría si te dicen nómbralo? Te ponen así, HClO4. Te dicen, ¿cuál es su nombre? Ah, entonces tú dices, hay que hallar el número de oxidación, pues. Menos 2, 4 por menos 2, menos 8. El hidrógeno es un número más 1. La suma me da 0, ¿cuánto debe ser? 7, pues. Porque el hidrógeno es 1 acá. Entonces esto debe ser 7. Y el cloro tiene 1, 3, 5 y 7, pues. 7 perico. Entonces ahí ya comienzas a nombrar según la nomenclatura que común, stock y sistemática, ¿no? La común se le pone ácido, ácido perclórico, porque estamos hablando de un ácido perclórico. La stock, ¿no? Ya, aquí ya es un poquito ya que no le ponen mucho de la nomenclatura de stock y la sistemática, porque ya es un poco más complicado para los ácidos oxácidos, ¿ya?
Y la que usan más es la nomenclatura. ¿Qué cosa? Común. Porque la historia y la sistemática ya se complica acá ya. Miren, ahí está. Ahora, ¿con cuánto está trabajando acá? Menos 2, menos 4, más 4. ¿Sí o no? Más 4. Entonces, el azufre tiene 2, 4 y 6. Si es 4, acá es hipooso, acá es oso y acá es ico. Sulfuroso. Ahí está. Ese es el anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso. Ahora, ese anhidrido sulfuroso, ¿cómo le vas a llamar? Forma el ácido. O sea, el anhidro cambia. Así. Pero sulfuroso sigue igual. Se mantiene. O sea, anhidro cambia por la palabra ácido. Sulfuroso. Anhidro sulfuroso con el agua genera el ácido sulfuroso. ¿Cómo lo hizo? SO2. Y agregó agua. ¿Qué hizo? Entre el hidrógeno y el oxígeno del agua, ¿qué agarró? Colocó el no metal. Ahora, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos azufres hay? 1. ¿Y cuántos oxígenos? 2. ¿Y 1? 3. Y ya está. Acá no hay nada que simplificar. H2SO3. ¿No? Entonces, este anhidro sulfuroso con el agua genera el ácido sulfúrico. Pero otro. Acá, ¿con cuánto trabaja? Menos 2, menos 6, más 6. 2, 4, 6. Trabaja con 6, ICO. Anhidro sulfúrico. Ahora le agregas el agua. Entonces, entre el hidrógeno y el oxígeno del agua, le agregas el azufre. ¿Cuántos azufres hay? 1. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 3. Más 1, 4. Ahí está. ¿Mm? Entonces la palabra anhídrido cambia por la palabra ¿qué? Ácido. Sigue el nombre del no metal. Acá es donde cambia. Y acá se mantiene igual. ¿Ya? ¿Ha quedado claro, jóvenes? ¿Me han entendido esta partecita? Sí, profesor. Ya, muy bien. Y tienen para revisar sus videos, ¿no? O sea, si algo no te quedó muy claro, revísalo. Si no, puedes preguntar ahora, ¿no? Ya, sigamos. A ver, por ejemplo acá, ClO más H2O, HB, miren, Cl2O más agua, ¿por qué queda así? Ya, entonces queda así, ¿no? Entre el hidrógeno y el oxígeno del agua le pones cloro. ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Cuántos cloros? 2. ¿Cuántos oxígenos? 1. ¿Y 1? 2. ¿Qué hacemos? Simplificamos. ¿Cómo queda? HClO. Entonces esto sería así, Cl2O más agua. Ahora muchos me dirán, ¿y esto, profesor? Ese 2 es que lo que hace hecho es balancearlo. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, pero acá hay 1, entonces le pones 2. Este 2, 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 oxígenos, por eso le pones ese 2 delante. ¿Para qué? Para igualar a toda la ecuación. ¿Ya? Pero yo no quiero ese 2, es decir, quiere este 2 que indica que hay 2 moléculas de este compuesto. Pero yo quiero solamente nombrar una molécula, no 2 moléculas, que es la misma, pues, ¿no? Como decir, tú te llamas, tu apellido es Aliaga y el otro es Aliaga, entonces hay 2 Aliagas, pues, ¿no? ¿Ya? Anhidro hipocloroso, ácido hipocloroso. Miren, solamente cambia la palabra ácido. Ahí está. ¿Con cuánto está trabajando? Anhidro cloroso, ácido cloroso. Anhidro clórico, ácido clórico. Anhidro perclórico, ácido perclórico. ¿Acá con cuánto trabajó? Con más 1, acá, más 3, acá, con más 5 y acá, con más 7. ¿No? Ya ahí están, ¿no? Los anhidros generan ácidos. ¿Listo? Oxoaniones. ¿Cómo se forma un oxoanión? Se forma cuando un ácido oxácido libera o pierde hidrógenos. Se forma un
un oxoanión. ¿Por qué le dices oxo? Porque tiene oxígeno, ya que es por un ácido oxidativo. Por ejemplo, acá, H, ¿no? NO3, es decir, ácido nítrico. Termina en nico, porque está trabajando con 5. Ácido nítrico. Ahora, le quitas este hidrógeno. Entonces, al quitarle este hidrógeno, todo esto se carga con -1. Entonces ya tienes el oxígeno. Todo eso se carga con -1. O sea, esta carga depende de qué? De los hidrógenos que pierda. Pierde un hidrógeno. Entonces, todo ácido se caracteriza por tener hidrógeno. Todo ácido se caracteriza por tener hidrógeno. Si pierde el hidrógeno, pierde su acidez. Entonces tendrías nítrico. ¿Sí o no? Quedaría el nítrico. Pero el oxoanión ya no se le va a llamar más nítrico, sino este ico se le quita. Y nítrico, ese ico cambia por ato. Entonces se le llamará nitrato. O sea, el ico por ato. A ver, por ejemplo, yo tengo H3PO4. Este es el ácido fosfórico. Le quita los 3 hidrógenos. PO4. Entonces se le va a llamar este ico fosfórico. Pero no le vas a llamar fosforato, sino fosfato nada más. Se le pone el ato. ¿Ya? Fosfato. ¿Por qué? Pero con carga -3. ¿No? Si oxoanión termina en oso o se cambia, si el ácido oxáceo termina en oso, se cambia esa terminación por ico, por ito. Y si termina en ico, se cambia por ato. ¿Ya? Por ejemplo, es el ácido nitroso. Le quita esos 2 hidrógenos. Ese hidrógeno, NO2. Este oso cambia por ito, nitrito. ¿Estamos? Ese es el nitrito. Ejemplo. Este es el ácido. ¿Con cuánto trabaja el selenio? -2 más 1. Sería -8. Para que me dé 0, acá sería +2, ¿no? Me da +6. El selenio tiene 2, 4, 6. Está trabajando con 6. Ico. Selénico. Ya. Le quitas todos los hidrógenos. Queda SO4 con carga ¿qué? -2. Porque le has quitado 2. Entonces, ese ico, este es el ácido selénico. Ese ico cambia por ato. ¿Cómo se le va a llamar? Selenato. Ácido selénico libera 2 hidrógenos, le queda esa carga, ion selenato. Por ejemplo, otro, el ácido, ¿con cuánto sería? -2, +1, -4, +1, +3. ¿No? Ácido yodoso. Un hidrógeno, queda iod -1, se le llama el ion yodito. Ese ico. Porato, oso, porito. ¿Estamos? Ya, ese oso porito y el icoporato. Este para el menor y este para el mayor. Y así tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, el CO3 con carga -2. Todo carga -2. El oxígeno es -2. 3 por -2, -6. Para que la suma me dé -2, debe ser +4. Ahora el carbono tiene 2 y 4. Como es mayor, 4, ico. Pero ese ico cambia por ato. Entonces, carbónico. Y ahora será
carbonato. Acá, ¿con cuánto está trabajando el SO4? Y así, ¿ah? Menos 2, menos 8, más 6. Para que miren. 6. 2, 4, 6, 6. Ico. Ico por átomo. Será sulfato. Y así. Acá, si tuviese 3, acá sería 4. Si es 4, es oso. Pero oso cambia a ¿qué? A hito. Sería sulfito. O sea, para nombrarlo tienes que llegar a los números de oxidación. Acá el NO3 sale con más 5. El nitrógeno tiene 3 y 5. 5 ico. Pero ico por ato. Nitrato. Baja con 3. Entonces sería oso. Pero oso por hito. Sería nitrito. Y así. Acá tienes hipocloroso, hipoclorito. Cloroso, clorito. Clórico, clorato. Perclórico, perclorato. Fosfórico, fosfato. Crómico, cromato. O sea, hay que ir a los números de oxidación nada más. Pero estos son los más conocidos. Pero los de todos estos más conocidos, ¿cuáles son los más conocidos? Lo que más le van a dar. Sulfato y nitrato. Y fosfato. ¿Estamos? Hay veces que se incluye ¿quién? El carbonato. Pero más son estos, ¿no? Estos son los 4 más importantes, ¿no? Ya dentro de todos, ¿no? Vamos a poner este, este, este. Uy, este no. Nitrato, ¿dónde estás? Nitrato, acá está. ¿Ya? Son los más importantes. ¿Listo? Ya. Sal oxisal. ¿Cómo se forma una sal oxisal? Cuando un óxido ácido reacciona con hidróxido, se forma una sal oxisal. Por ejemplo, ácido nítrico. Ya está. Ácido nítrico. ¿Por qué le llamas oxácido? Porque tiene oxígeno, pues. Por eso le llamas oxácido. Tiene oxígeno. Ahora lo vamos a hacer reaccionar con hidróxido. ¿Qué hidróxido? A ver que sea de calcio. Hidróxido de calcio. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir es que el ácido nítrico libera su hidrógeno y te quedará así. NO3. ¿Cuántos hidrógenos perdió? 1. Y el hidróxido de calcio libera su OH. ¿Cuántos OH perdió? 2. Y como perdió 2, se carga con 2. Pero como es metal, se carga positivo. Ahora entonces ya tienes. ¿Esto qué es? Nítrico. Este es el nitrato. Y el calcio, como todo, solamente tiene uno solo de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué hace para formar la sal? Pones el catión y pones el anión. Ya está, este es de calcio y este es nitrato. Y cruza como siempre. Sea 1, ya no se pone el 1, NO3, 2. ¿Este qué es? De calcio. ¿Y esto qué es? Nitrato. Ahora, ¿le vas a llamar de calcio nitrato? No, se pone primero al anión. Nitrato de calcio. Ya, ahora, ¿y de dónde sale el agua? Ya formé la sal ya. Ahora, este hidrógeno se une con el OH, pues. El hidrógeno se une con el OH. Y si el hidrógeno se une con OH, ¿qué sale? H2O, agua. Porque como el ácido ha perdido el hidrógeno y el hidróxido ha perdido el OH, ese hidrógeno y OH se unen para formar el agua. Acá pierde, ClO con carga -1. Pierde sodio. Pones el sodio y pones el ClO
menos 1, ¿no? Se cruza, acá sale 1 y acá sale 1. Pero cuando lleva 1 delante de un paréntesis, ya no se pone el paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo el hidróxido, ¿no? Hidróxido de sodio, así me salió. No, nunca le vayas a poner este paréntesis, solamente NaOH, porque acá tiene 1, ¿no? Ya pones ese es hidróxido. Igual, la sal, NClO, acá te salió 1, pero ya no le pones este paréntesis. Ya no le pones, cuando es 1, ya no se le pone el paréntesis, ya se omite ya. Se le Ya todo lo que es paréntesis, cuando es 1, no se le coloca. Tanto a los hidróxidos como a las sales. Ya. Ahora, es el ácido hipocloroso. Este es el ácido porque trabaja con más 1. Ácido hipocloroso. Y este es el de sodio, ¿no? Le quitas el hidrógeno, se le de sodio. Este es el ion, ese cloroso, sale el ion hipoclorito o soporito. Ya tienen ese hipoclorito. Este es el de sodio, el ion de sodio. Ahora, ¿qué haces? Sodio más 1, ClO menos 1. Cruzas, acá queda 1 y acá queda 1. Y como no, se queda ahí paréntesis. Ahora, ¿cómo le vas a llamar? Hipoclorito, ¿de qué? De sodio. ¿Se acuerdan que le dije que cuando tiene un solo elemento, cuando tiene un solo estado de oxidación, se le pone solamente el nombre del elemento? Hipoclorito de sodio. Ahora, esta también puede ser así. Ácido carbónico, ya está. Ion carbonato, estamos, el ácido carbónico genera el ion carbonato, y acá este es el, pero el hierro tiene ¿cuánto? 2 y 3. ¿Con cuánto está trabajando? Con 3. Férrico. Entonces, ¿cómo le vas a llamar? Carbonato férrico. Pero esa nomenclatura, ¿qué nomenclatura es? La común. ¿Estamos? Férrico. Ahora, según la nomenclatura, esto pones también otra vez carbonato. Lo único que cambia es esto nada más. El metal es lo único que cambia. Entonces, carbonato de hierro, pero 3. Está trabajando con 3. Esa es la nomenclatura esto. Y la nomenclatura sistemática, dime, ¿cuántos carbonatos hay? 3 carbonatos hay. ¿Y cuántos hierros hay? 2 de hierros. Entonces sería bicarbonato de hierro. Pero si ustedes han observado, el carbonato se mantiene. Lo que cambia es férrico, de hierro 3 y de hierro. Acá sí también, ¿no? Le pones tricarbonato porque hay 3 carbonatos, pero el carbonato se mantiene. El nombre, lo que cambia es esto, ¿no? Bastante. Esa es la sal oxisal. ¿Quedó claro? La común, la stock y la sistemática, también las sales. Ahora, y tú dices, ¿y profesor, y por qué esto no? ¿Se acuerdan que le dije cuando el sodio solamente tiene un solo número de oxidación? El hierro tiene más 2 y más 3, pues. Acá sí, hay que diferenciar. Pero cuando tiene solamente uno, las nomenclaturas coinciden. Acá le vas a poner hipoclorito de sodio. En la stock, hipoclorito de sodio, porque no le pones de sodio 1. En la UPAC, acá es 1. Monoclorito de sodio, no. Solamente le pones hipoclorito de sodio. O sea, coinciden todas. Cuando solamente tiene un solo estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, yo digo acá, el sodio solamente tiene uno solo. Pero acá el hierro tiene 2. Más 2 y más 3. Entonces estamos jugando con este más 3. ¿Ya? Ahora, otra forma de formar sales son así. Cuando un óxido ácido reacciona con un metal. Por ejemplo, HNO3 reacciona con ¿quién? Con un metal, ¿no? Digamos, el sodio. Entonces lo que va a pasar es que el sodio le expulsa el hidrógeno y él ocupa su lugar. Entonces, sodio con el NO3. Y el hidrógeno sale, pero sale en forma de gas. H2. ¿No? Entonces, ahí está la sal. Nitrato de sodio. El ácido sulfúrico. El zinc desplaza sus 2 hidrógenos. Salen los 2 hidrógenos. Ahí están. Y este sulfato que ha quedado, que es menos 2, se une al zinc. Pero el zinc tú ya sabes que solamente tiene uno solo. Se cruza. ¿Cómo queda? ZN2, SO4,
2, pero como separa se simplifica, SnSO4. Este es el sulfato ¿de qué? De zinc. Tiene uno solo, sulfato de zinc nada más. Ácido sulfúrico, ¿no? Con zinc forma el sulfato de zinc. Ahí, ¿cómo le llamarías a eso? El sodio es mono, ya que este es el sulfato. Entonces la común, sulfato de sodio. No, perdón, claro, sulfato de sodio. La stock igual, ¿no? Sulfato de sodio. Pero en la sistemática, sulfato de disodio, ¿no? Porque hay dos sodios. Por ejemplo acá, plomo. Plomo trabaja con 4. Entonces ahí sí ya no le vas a poner, ahí sí ya se va a diferenciar, porque el sodio solamente tiene uno solo. Pero el plomo sí tiene 2 valores, ¿sí o no? Ahí sí hay que ponerle, ¿no? Trabaja con 4, pico. ¿Cómo le llamarías? Este es el clorato, clorato plúmbico. Esto, clorato de plomo 4. Y la sistemática, tetraclorato de plomo. No le vas a poner de monoplomo, ¿no? Tetraclorato de plomo. ¿Estamos? Ya, siguiente. Formular a partir del nombre. Ya, tú tienes clorito cuproso. Ya te dice cuproso. Yo sé que el cobre tiene ¿cuánto? 2 y 3. 1 y 3, perdón. 1 y 2. Cuproso sería 1. Clorito. ¿El clorito de dónde sale? Este hito sale del oso. O sea, sale del ácido cloroso. Entonces tú tienes que formar el ácido cloroso. El ácido cloroso, ¿no? Ya tú formas todo el ácido cloroso, ¿no? ClO, ¿ya? Ese es el ácido cloroso. Ahora le quitas este hidrógeno, te queda Cl2 con carga -1. Y luego cruzas, ¿no? Uno por acá, uno por acá. Ya no se pone el paréntesis. CuLO2, ¿no? Nitrato. Entonces lo que tú tienes, ¿de dónde viene el ato? Del ico, o sea, viene del ácido nítrico. ¿Qué hace para formar el ácido nítrico? Formas el óxido nítrico. El anhidrio nítrico le haces reaccionar con agua. ¿Qué te quedaría? Entre el hidrógeno y el oxígeno pones el no metal. 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 5 más 1, 6 oxígenos. Simplificas, HNO3. Le quitas el hidrógeno, se carga con -1. Como es ico, cambia a ato. Entonces ahí tendrías el nitrato ya. ¿De qué? De potasio. El potasio solamente tiene 1, pues. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Nitrato de potasio. Entonces, este +1 y este -1, y sale. Acá es +1 y acá es -1 y sale. ¿Mm? ¿Mm? Ahora tú dirás, pero yo ¿cómo hallo la carga? Fácil. También lo puedes hallar así, ¿no? Clorito, acá el oxígeno -2. 2 por -2, -4. Entonces, para que me dé -1 del cloro es ¿cuánto? Para que -1 del cloro es 3, pues, ¿no? Que es el clorito. Cloroso, clorito. Y acá +1 y acá -1, entonces se cruza y sale el nitrato de potasio. Estos hidrogenados. Se me está yendo. Todo esto lo que hemos hecho son oxigenados. ¿Que tienen qué cosa? Siempre oxígeno. Todos los compuestos que hemos hecho tienen oxígenos. Ahora vamos a ver hidrogenados que tienen hidrógeno en su estructura, principalmente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos metal. Uy, tenemos metal y tenemos no metal. El no metal con hidrógeno genera un hidruro metálico. Y el no metal con hidrógeno genera ¿qué? Perdón, el no metal, estos no metales, cualquiera de estos.
O también puede ser cualquiera de estos del grupo 7 y 6. Cuando un metal reacciona con el hidrógeno, genera esto. Cualquier metal, ¿no? Puede ser sodio, puede ser magnesio, puede ser aluminio, no, ya. Pero cuando los no metales son todos estos. Boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. O del grupo 6, azufre, selenio, teluro. O 7, flúor, cloro, bromo, yodo. Se unen al hidrógeno. Genera con estos no metales hidruros especiales. Pero con estos no metales generan los llamados hidrácidos. Con estos forman los hidruros especiales, pero con estos no metales forman los hidrácidos. Ahora, hidrácidos, cuando se mezcla con agua, generan los ácidos hidrácidos. Ya, una cosa es hidrácido y otra cosa es ácido hidrácido. Acá lleva la palabra ácido. No es un hidrácido, sino es un ácido hidrácido. Ahora, si este ácido hidrácido reacciona con hidróxido o base, se genera una reacción de neutralización, que me va a dar una sal, pero ya no oxisal, sino aloidea, porque ya no tiene oxígeno, pues. Sería sal oxisal porque tiene oxígeno, oxisal. Oxisal porque tiene oxígeno, ¿no? Pero acá no, acá ya las aloideas no tienen ese oxígeno. Sale, sale. Y tú sabes, pues, ¿no? Que todo ácido, a reaccionar con una base, o sea, con un hidróxido, genera una sal, más agua. Pero en este caso, si el ácido es hidrácido, genera una sal aloidea. Esta es la reacción de neutralización. Es similar, es igual a la neutralización de los ácidos oxáceos, solamente que acá el ácido es un hidrácido. Ya. Veamos los hidruros metálicos. Metal, sodio, con el hidrógeno. Ahora el sodio, más 1. El hidrógeno no puede ser más 1. Acá el hidrógeno menos 1. ¿Por qué? Porque cuando un metal reacciona con el hidrógeno, ¿se acuerdan? El hidrógeno trabaja con menos 1, se cruza. ¿Qué queda? Na1, H1. Ya no se pone el T1, pues. NaH. ¿Mm? ¿No? CH2. El calcio tiene más 2. El hidrógeno tiene más menos 1. Se cruza. Ca1, H, ¿qué cosa? 2. Y ya quedaría CH2 nada más, ¿no? Ese 1 ya no se pone A. ¿Cómo se le va a llamar? ¿A común? De calcio, pues. Hidruro, porque es un hidruro. Hidruro metálico, pues. Hidruro de calcio. La stock igual, ¿no? Hidruro de calcio. La sistemática ahí sí ya cambia. D2. Hidruro de calcio. ¿Estamos? Otro. B. Más 2. Pero el plomo tiene 2 y 4. ¿Eh? Está trabajando con 2. Oso. Sería plumboso. Hidruro plumboso. La stock, hidruro de plomo 2. Y la sistemática, dihidruro de plomo. Y eso porque el plomo tiene 2, pues, ¿no? Por eso que le tienes que poner este oso ya, ¿no? No le vas a poner hidruro de plomo. Y con el 4 también le vas a poner hidruro de plomo. No, ahí sí hay que, como tiene 2, hay que diferenciar, ¿no? Hidruro plómico. ¿Sí? No, pues ya saben que la común no es plómico, sino es plúmbico. No es plomoso, sino es plumboso. La stock, hidruro de plomo 4. Y la sistemática, tetrahidruro de plomo. Entonces ya saben por qué, porque el plomo tiene 2 y 4. Algunos hidruros especiales. Ya, estos son los hidruros metálicos, ¿no? Algunos hidruros especiales. ¿Se acuerdan? Los hidruros especiales son con no metal. Tenemos que trihidruro de boro, hexahidruro de diboro, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, tetrahidruro de germanio, trihidruro de nitrógeno, trihidruro de fósforo, ¿ya ven? Es la sistemática más que todo. Acá no entra la stock, solamente la sistemática y la común. Y la común le dan un nombre especial. Por ejemplo, al trihidruro de boro le llaman borano. Al
Hexahidruro de diboro le llaman diborano. Tetrahidruro de carbono, metano. Silano, germano. Acá le llaman azano o también llamado amoníaco, que es bien conocido. Este es el más conocido de todos. Hidruro de fosfano o fosfina. Arsano o arsina. Estivano o estivina. Y esto tan conocido, ¿no? El agua. ¿Cómo le llama? Es un óxido de hidrógeno, de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno. Tú le dices, dame un vaso con óxido de dihidrógeno, nadie te va a entender. O le dices, dame un vaso con qué, con oxidano, tampoco te van a tener, ¿no? Te van a entender. El nombre que la cultura común es agua, ¿no? ¿Ya? Pero el más conocido ya sabemos, bueno, el agua, pues, ¿no? El agua y también el más usado es el amoníaco. Ya, NH3. Ya, sigamos. Hidrácidos. No metal con hidrógeno. Ejemplos. Ya saben cómo se forman los hidrácidos, ¿no? Flúor -1, hidrógeno +1, se cruza, ella siempre se queda así, HF, ¿no? ¿No? HF. ¿Cómo se le va a llamar? Se le pone solamente y acá 1 más 1, entonces uno se le pone acá fluoruro, hace terminar en uro de hidrógeno. Por ejemplo, en el azufre, +1 menos, es azufre -2 y el hidrógeno es +1. Se cruza H2S1, ¿no? Y son gases, ¿ah? Todos los hidrácidos son gases. Entonces, ¿cómo se le va a llamar? Sulfuro. Ahora, si es con el selenio, sulfuro, seleniuro, telururo, fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro de hidrógeno. Todo termina en hidrógeno. Se le pone la terminación uro al nombre del elemento terminado de hidrógeno. ¿Ya? Entonces tú pones el nombre del no metal terminado en uro. ¿Ya? Nombre del no metal terminado en uro seguido de la palabra de hidrógeno. Y todo esto son gases. Siempre todos estos hidrácidos son gases. Ahora, o también se le puede poner, ¿no? Sulfuro de dihidrógeno. Ya. Ahora, ácido hidrácido. Ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo acá el sulfuro de hidrógeno? El sulfuro de hidrógeno es un gas. ¿Tengo qué cosa? ¿Un recipiente con qué? Con agua. Entonces voy a disolver ese gas en el agua y acá entra el H2S. ¿Y se forma qué cosa? El H2S, pero ya mezclado con qué? Con agua, o sea, en solución ¿qué? Acuosa. H2S en solución acuosa. Entonces, este es el hidrácido. Y cuando lo mezclas con agua, ya sería el ácido hidrácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los hidrácidos son compuestos. En cambio, los ácidos hidrácidos no son compuestos, sino son mezclas de dos componentes. ¿Cuál? Hidrácido con agua. Son dos componentes diferentes. Los ácidos hidrácidos son mezclas. En cambio, los hidrácidos son compuestos. Entonces, yo tendría casi fluoruro de hidrógeno. Lo mezclo con el agua, entonces fluoruro de hidrógeno en solución acuosa. Y ahí cambia ya. Se le llamará ácido fluorhídrico. O sea, para nombrar, se le pone así. Se pone la palabra ácido, seguido el nombre del no metal, terminado en hídrico. Terminado en hídrico. Por ejemplo, acá, sulfuro de hidrógeno con agua, sulfuro de hidrógeno con agua sale el ácido sulfhídrico. Y así, solamente hay 7 de estos, ¿ah? No hay más. ¿Por qué? ¿Cuántos hidrácidos se pueden formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como hay 7 hidrácidos mezclados con agua, solamente se van a formar 7 ácidos hidrácidos, así contadito con los dedos de la mano. Uno de los muy conocidos es el HCl. El hidrógeno +1, cloro -1, se cruza HCl. Este es un gas. Lo hace reaccionar con
agua. No, lo mezclas con agua, que diga. Entonces sale HCl en solución acuosa. Entonces, este es el cloruro de hidrógeno. Y acá sale el ácido clorhídrico, terminado en hídrico. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle acá, nombre, ácido, seguido el nombre del no metal, terminado en la palabra, en el sufijo hídrico. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ah? Si a usted le ponen así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Parece lo mismo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un hidrácido o un ácido hidrácido? Este es un hidrácido, porque es un gas. Este es un hidrácido, es un compuesto, pues, está solito. Pero ya esto no, ya está con agua, ya está mezclado con agua. Entonces es un ácido, este sí es un ácido hidrácido. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Cuando ya tiene este AC, es un ácido hidrácido. Cuando no tiene nada o tiene el término gas, son hidrácidos, son compuestos, son gases. Esto es lo mismo en sí. Esto es lo mismo. Pero este ya es diferente ya. Entonces, ácido clorhídrico, ¿ya? Ahora, ahora saloidea. ¿Cómo se forma una saloidea? Cuando un ácido hidrácido es que ya no tiene oxígeno, ya. Sin oxígeno. Se forma. Cuando un ácido hidrácido, ese ácido hidrácido, ácido clorhídrico, reacciona con una base. Se forma la sal más agua. ¿Cómo? Este ácido pierde el hidrógeno, cloro. Pierde el hidrógeno. Se carga con -1. Y este hidróxido pierde el OH. OH se carga sodio con +1. Ahora este sodio +1 con el cloro -1 se cruzan y queda cloruro de sodio. ¿Esto qué es? Cloro. Clorhídrico, ¿sí o no? Clorhídrico. Pero ese hídrico cambia por uro. Cloruro. ¿De qué? De sodio, pues. Más conocida como la sal común, ¿no? Ácido clorhídrico, el hídrico cambia por uro. Cloruro de sodio. Por ejemplo acá. Ácido sulfídrico, el hídrico cambia por ¿quién? Por uro. Sulfuro de... Ah, pero el cobre tiene dos, ¿no? Acá el sodio solamente tiene uno solo, pues, ¿no? Pero acá el cobre tiene, ¿cuánto? +1 y +2. Y está trabajando con +1. Cuproso. Ay, ay, ay. Ya, ahí estaría. Esas son las sales aloideas. Ya, entonces es lo mismo que la sal oxisal. Es como decir, ¿no? Yo tengo acá este es una sal oxisal o un ácido oxácido, ¿no? Le quito el hidrógeno y queda todo esto con carga -1 y luego lo uno al sodio, ¿no? Como hicimos hace un momento, ¿no? Para las sales oxisales, porque tienen oxígeno. Acá no tiene oxígeno. Por lo tanto, se generan sales aloideas. Acá se generaría NaClO. Ya, este es una sal oxisal porque tiene oxígeno. Esta no tiene oxígeno, sal aloidea, pues. ¿Ya? Pero siempre vas a trabajar con este, ¿no? Terminado en uro. Ahora, ¿cómo se le va a llamar? Sulfuro cuproso, según la nomenclatura que común. Según la nomenclatura. Esto, sulfuro de cobre 2. Ya saben que el cobre es lo que cambia. Sulfuro de cobre 2. Y la edad sistemática, sulfuro de dicobre. Esa es la sistemática. ¿Estamos? Ya, a ver. Otra forma de obtener sales aloideas, metal con no metal, es lo mismo que la sal, ¿no? Se unen para formar cloruro. Cloruro de sodio. Ácido hidrácido más metal, también, ¿no? Desplaza el zinc, desplaza el hidrógeno y queda el cloro con el zinc se unen, ¿no? Cloruro de zinc y este hidrógeno sale, pues, ¿no? Sale como gas. ¿Ah? Es algo así que hicimos también, ¿no? ClO más zinc, entonces el zinc desplazó, salió y esto se unió con el zinc, ¿no? Y cloruro de zinc, ¿no? Pero este es una sal oxisal porque tiene oxígeno, pues. Ácido clorhídrico, sale cloruro de zinc. Uy, ya se nos pasó el tiempo ya. Ahí está.
La nomenclatura cloruro férrico, cloruro de hierro 3, tricloruro de hierro, ¿no? Férrico porque el hierro tiene 2 y 3, pues, ¿no? Ya es casi como repetir casi todo, ¿no? Común, sulfuro plúmbico, sulfuro de plomo 4 o disulfuro, ¿no? Disulfuro de plomo. Ya tú sabes las nomenclaturas, ¿no? Común, stock y sistemática. Pero para formular a partir del nombre. Bromuro de sodio, ya le pones del sodio y le pones del bromuro. Bromuro de sodio se cruzan. Bario y le pones sulfuro. Se cruza, ¿no? Dos se simplifica. Y ahí está. Y ahí estaría. Bueno, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. Ya se nos pasó el tiempo ya. Todo es eso ya, ¿no? Ah, y acuérdense que todo lo que es, todo lo que termina en uro son estos, ¿ya? Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. Todos los que terminan en uro. Sulfuro, selenuro y telururo. ¿Ya? Lo del grupo 7A y lo del grupo 6A. Todos ellos terminan en uro. Entonces tú quieres, ahí está, sulfuro, sulfuro, bromuro. ¿Te das cuenta? Es el bromuro, ahí tienes el bromuro, sulfuro, sulfuro. Y ahí le agregas el férrico, ¿no? Férrico de bario. Y ahí estaría, jóvenes. Ahí estaría, bueno, ha sido agotador esta clase. Le voy a dar la clave, se me van a disculpar, ¿no? Iba a solucionarle todo, pero ya, pero está fácil, solamente es cuestión de que me sigan todo. Ahí están las claves, jóvenes. ¿Listo? Ya, tómenle su pantallazo si desean, ¿no? La clave. Y acá están los ejercicios propuestos. Nos vemos, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Traten de Gra- practicar bastante. Nos vemos, Gracias, nos vemos. profesor. Hasta luego, hasta luego.